Bueno, vamos a seguir entonces con lo de los números racionales. Vamos a ver las distintas operaciones, que son suma, resta, multiplicación y división. ¿Bien? Arrancamos con el suma y la resta. ¿Cómo sumamos y restamos fracciones? Todo un repaso, pero bueno, por las dudas, importante para que puedan hacer. Cuando yo tengo fracciones, vamos a definir, si se quiere, la suma y la resta de la siguiente manera. Tengo una fracción y tengo otra donde las queremos sumar o restar. Alguna de las dos operaciones vamos a hacer. Para sumarlas o restarlas necesitamos que las dos fracciones tengan el mismo denominador. Cuando estamos en esa situación, entonces decimos que la suma o la resta es directamente suma o resta de los numeradores, es decir, de los valores de arriba. Pero fíjense que la condición es que el denominador sea el mismo. Entonces, sumamos o restamos denominadores cuando tenemos el mismo denominador. Vamos a los ejemplos. Si yo tengo un medio más 7 medios, lo primero que tengo que observar es que los denominadores son los mismos. Entonces, siguiendo bien esta reglita o esta definición que hemos dado ahí arriba, nos queda que 1 más 7 sobre 2 es el resultado de esa operación. Entonces, esto nos queda 8 medios. El caso de los 8 medios los podemos simplificar. Ambos números son pares, yo los puedo dividir por 2, o directamente podemos hacer 8 dividido 2 y esto nos queda. Entonces ese es el resultado de la suma de esta operación. De abajo tenemos un tercio más 7 tercios. De nuevo, los denominadores son los mismos. Entonces, sumo los numeradores y dejo el denominador que tienen en común. Por lo tanto, esto es 8 tercios. Y esta fracción, a diferencia de la que teníamos en el ejemplo 1, es irreducible. Entonces, ese es nuestro resultado. Ahora, ¿qué pasa en este tercer ejemplo que estamos planteando acá? No tenemos los mismos denominadores. El denominador de la primera fracción es 2 y el denominador de la segunda es 3. Por ende, este ejercicio no lo podemos resolver de esta manera así directamente. Tenemos que hacer algo. Entonces, acá es donde tenemos que ver cómo resolvemos cuando tenemos denominadores distintos. Si se acuerdan, lo que teníamos que hacer era buscar un valor que nosotros podíamos dividir tanto por el 2 como por el 3. A ese valor llamábamos mínimo común múltiplo. Es el mínimo valor que aparece, si se quiere, en la tabla del 2 y en la tabla del 3. Entonces, vamos a seguir planteando esto y vamos a ver cómo calculábamos ese mínimo y cómo se calcula cuando tenemos operaciones más grandes, porque entre el 2 y el 3 es fácil, pero cuando tenemos números más grandes, cómo obteníamos ese mínimo común múltiplo para poder hacer esta operación. Bueno, nos había quedado una fracción, una suma de fracciones sin resolver, ¿bien? Porque habíamos presentado que la forma de resolver era suponiendo que teníamos los mismos denominadores. ¿Qué pasa si los denominadores no son iguales? Entonces, yo les adelanto que necesitamos buscar el mínimo común múltiplo. Es decir, un valor que aparece en la tabla de ambos denominadores. En el caso anterior, en el ejemplo que les había presentado, que teníamos el 2 y el 3, bueno, el primer valor que aparece en la tabla del 2 y que aparece en la tabla del 3 es común, es el 6. Es relativamente sencillo. ¿Qué pasa cuando los números son más grandes? Entonces tenemos que encontrar un método, si se quiere, ahí vamos a ver cuál es, para encontrar los valores. Yo ahora lo voy a hacer como de la forma más tradicional posible, que es usando las tablas. Bien. Pero después vamos a ver que el mínimo común múltiplo lo podemos hacer de otra manera, haciendo factorización de los números. ¿Sí? Entonces,
Vamos a hacerlo primero de esta manera y vamos a ver que después les voy a explicar el otro método que va a coincidir, obviamente, y lo vamos a encontrar, pero desde otra manera. Empezamos con las tablas, ¿sí? Tengo que encontrar el primer valor que al mismo tiempo está en la tabla del 6 y en la tabla del 16, ¿sí? Entonces vamos a completar. 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, 6 por 6, 36, 6 por 7, 42, 6 por 8, 48, 6 por 9, 54 y 6 por 10, 60. Bueno, vamos a ver si en estas primeras aparece algún valor. No lo seguí porque obviamente aparece, pero digo, uno podría seguir la tabla completa. Sí, 16 por 1, 16, 16 por 2, 32, 16 por 3, 48, 16 por 4, 64. Bueno, si yo repaso las dos tablitas que hemos armado, me encuentro con la siguiente situación. Aparece el 48 acá y aparece el 48 acá. Yo puedo seguir las tablas, ambas. O sea, yo podría seguir 6 por 11, por 12, por 13 y así sucesivamente, y lo mismo con el 16. Y podemos encontrar más adelante de nuevo que coinciden otros valores. Y después, si las continuamos, otros y otros y así. Pero el primer valor que aparece en ambas tablas es el 48. Entonces, ¿qué concluimos? Que nuestro mínimo común múltiplo entre 6 y 16 es 48. Ese es nuestro resultado. ¿Sí? Entonces, hemos encontrado un múltiplo común entre estos dos valores. ¿Cómo lo aplicamos ahora a esto para resolver las fracciones? Y antes vamos a ver cómo podemos encontrar el 48 de alguna forma más rápida. Acá dentro de todo no es tanto de nuevo, pero si tenemos números más grandes, necesitamos una forma más rápida para poder calcular el mínimo común múltiplo. Bueno, entonces seguimos con la misma idea. ¿Cómo encontramos el mínimo común múltiplo, pero de una manera un poquito más rápida? ¿Bien? Porque si no tendríamos que estar escribiendo las tablas de cada uno de los valores y la verdad que no terminaríamos a veces cuando los números son muy grandes. Así que la respuesta de eso en cómo lograrlo es factorizar. Les recuerdo, sí, que la idea de factorizar era escribir un valor como un producto de números primos. ¿Cuáles eran los números primos? Aquellos que solo se pueden dividir por uno y sí mismos. ¿Bien? Entonces, el 1 se divide solo por el mismo. El 2 por el mismo y por el 1. El 3 lo mismo. 5, 7 igual. Pero, por ejemplo, ¿por qué el 4 no es primo? Porque yo lo puedo dividir por 4, lo puedo dividir por 1, pero también lo puedo dividir por 2. Entonces, por eso descartamos el 4. Por eso decimos que el 4 no es primo. La idea de factorizar es escribir como un producto de números primos. Entonces, ¿cómo encontramos el mínimo común múltiplo? De nuevo el 48 entre 6 y 16, pero aplicando esta idea de la factorización. Bueno, la forma tradicional, colocar un 6, una barrita, colocar el 6, digo, por es el primer número que tenemos que encontrar, el mínimo común múltiplo, y empezamos a factorizarlo. Siempre empezamos por el menor valor posible. Entonces, arranco con el 1, no porque no tiene mucho sentido, es decir, 6 dividido 1 me da 6. Entonces, no lo hacemos y arrancamos con el próximo, que es el 2. En este caso, el 6 yo lo puedo dividir por 2. Podría ser que tenga otro número que no fuera divisible por 2. Entonces, voy probando con el próximo. Veo si puede ser con el 3, veo si puede ser con el 5, pero siempre arrancamos con los más bajos y después vamos yendo hacia el resto de los valores.
Entonces el primero que vamos a tomar es el 2. Entonces hago 6 dividido 2 me da 3 y lo coloco de este lado. Entonces ahora digo, bueno, el 3, ¿por qué número lo puedo dividir? Por el 1, ya sabemos que sí, pero no tiene sentido porque me vuelve a dar el 3. Por 2 no puedo, de manera tal que me queden números enteros, no puedo. Entonces lo hacemos por el 3. 3 dividido 3 me da 1. Y ahí nos quedó factorizado. El 6 es lo mismo que 2 por 3. Y ahora volvemos a hacer lo mismo, pero con el 16. Ahora queremos encontrar cuál es la factorización del 16. Entonces ponemos el 16, la barrita, y empezamos a hacer la factorización. Empiezo por el 2. 16 dividido 2 me da 8. El 8 se puede dividir por 2, así que seguimos con el 2. 8 dividido 2, 4. Vuelvo a hacer el 2, porque 4 lo puedo dividir por 2. 4 dividido 2 es 2. 2 dividido 2 es 1. Y ahí termina nuestra factorización. Es decir, que el 16 es igual a 2 elevado a la 4. Porque es 2 por 2 por 2 por 2. O sea, esto es equivalente a decir 2 elevado a la 4. Bueno, ¿cómo a partir de esto que hicimos construyo el MCM? El máximo común, perdón, máximo no, el mínimo común múltiplo va a ser, ¿sí? El producto de los factores que no se repiten y de los que se repiten el de mayor exponente. Es decir, yo tengo que ver de nuestra factorización del 2 y el 3, y acá en este caso el 2 a la cuarta, tengo que ver, bueno, qué valores se repiten y cuáles son los que tienen mayor exponente. ¿Bien? Es decir, de los que se repiten me quedo con el mayor exponente. Por ejemplo, en el 6 que tengo 2 por 3. Y el 16 tengo 2, pero está a la cuarta. Y en el 6 este 2 está a la 1, si se quiere. Entonces me quedo con el 2 a la cuarta. Porque de los que se repiten dijimos que me tengo que quedar con el de mayor exponente. Y los que no se repiten, todos los que no se repiten. En este caso, el único que no se repite, porque aparece en uno solo, es el 3. El 3 está acá, pero no está acá. Entonces también lo cuento. Y lo que vamos a decir entonces es que mi MCM, como bien dice la definición, es el producto entre esos valores. Es decir, es 2 elevado a la cuarta por 3. Bien. Entonces, 2 a la cuarta es 16. Por 3 es 48. Esa es la manera que obtenemos entonces el mínimo común múltiplo de dos números, ¿bien? De una manera un poco más rápida. Podemos factorizar, ¿sí? Factorizamos uno, factorizamos el otro y después analizamos esos factores. Y construimos el mínimo común múltiplo a partir de tomar los factores que no se repiten, que están presentes en ambos, y de los que se repiten, que están en, es decir, que aparecen en los dos, nos quedamos con el que tiene el mayor exponente. Multiplicamos esos valores y ahí construimos entonces el mínimo común.
Vamos a aplicarlo entonces ahora a un ejemplo, aprovechando estos dos, por supuesto, que ya los tenemos hechos, que es una fracción que tenga como denominador 6 y una fracción que tenga como denominador 16. Bien, entonces ahora vemos un ejemplo para aplicar lo que hemos trabajado, donde aparezca el 6 y el 16 como mínimo común múltiplo. Bueno, o en realidad donde aparezca el mínimo común múltiplo del 6 y el 16. Supongamos que yo quiero sumar estas dos fracciones. 7 sextos más 9 sobre 16. Ya sabemos que el mínimo común múltiplo es 48. Es decir, que yo podría escribir estas fracciones con un mismo divisor. Que esa es la idea, es decir, que el denominador tenga el mismo valor. Por lo pronto, entonces, quiero pensar en una suma de fracciones donde los denominadores ahora sean 48. Pero tengo que ver qué valor van a asumir los numeradores. Entonces digo, bueno, ¿cómo logro que el 6 pase a 48? Multiplicando un valor. De la misma manera con el 16. Pero si hacemos eso en el denominador, tenemos que hacer lo mismo en el numerador. Esto ustedes lo deben haber visto ya en las matemáticas de segundo o tercer año, que esto se llamaba construir fracciones equivalentes. ¿Sí? Entonces tengo que ver qué número multiplicado por 6 me da 48. El 8. ¿Qué número multiplicado por 16 me da 48? El 3. Bien. Esto de última lo pueden resolver si fueran números más grandes con la calculadora. Hacen 48 dividido 16, le va a dar el 3. 48 dividido 6 me da 8. Esos valores son los valores por los cuales yo multiplico acá para llegar al 48. Es decir, al 6 lo tuve que multiplicar por 8 para que me dé 48. Y al 16 lo tuve que multiplicar por 3 para que me dé 48. Pero repito, si hacemos esa operación en los denominadores, lo tengo que hacer en los numeradores. Entonces, multiplico también por 8 en el numerador y multiplico también por 3 en el numerador de la otra fracción. De esa manera, 8 por 7 nos da 56 y 3 por 9 nos da 27. Esto que hemos construido son fracciones equivalentes. Estas son fracciones equivalentes. Bien, entonces, resolver esta suma implica encontrar estas fracciones equivalentes a cada una y ahora que tienen el mismo denominador podemos proceder como vimos al inicio del video. Bien, simplemente sumando los numeradores. Es decir, esta suma es denominador 48, numerador 56 más 27. Por lo tanto, nos queda 83 sobre 48. Esta fracción es irreducible, por lo tanto, nuestro resultado, y es la forma en que vamos a resolver la suma o resta, recuerden que es equivalente, esto que sirve tanto para la suma como para la resta, de fracciones, bien, cuando los denominadores son distintos. Entonces, procedimiento, tengo igual denominador, sumo o resto los numeradores, la parte de arriba.
tengo distintos denominadores, tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo entre esos denominadores para poder efectuar la suma. Repito, porque dejamos un denominador en común, en este caso el 48. ¿Bien? Y ahí nos queda resuelto el ejercicio. Bueno, la multiplicación y división en números racionales. Estas son más sencillas que la suma y la resta porque no hay que buscar ningún común denominador ni nada. Bien, entonces las vemos acá en forma genérica con letras y después pasamos a los ejemplos. Tengo una multiplicación de fracciones. Mi primera fracción es a sobre b por c sobre d. Se multiplica numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces el resultado es el producto de los numeradores, A por C, y el producto de los denominadores. Una aclaración que yo no hice antes es que siempre que trabajamos con fracciones, no deja de ser una división, tenemos que recordar que no es posible dividir por cero. ¿Bien? Entonces, siempre es necesario que obviamente que los divisores sean distintos de cero. Siempre los denominadores tienen que ser distintos de cero. Eso es válido para todas las operaciones, con la suma, con la resta, con todo. Yo no puedo tener como denominador el número cero. Para una división, la división se termina reduciendo a una multiplicación. ¿Por qué? Si yo tengo la división, en realidad no vamos a dar el por qué. Vamos a explicar que se termina reduciendo a una multiplicación. Si yo tengo A sobre B dividido C sobre D, el procedimiento que hacemos es el siguiente. A la división la vamos a cambiar por un producto. Entonces vean que yo acá mantengo de este lado la igualdad A sobre B, al igual que está acá. Pero en lugar de una división, ahora coloco un producto. Y al divisor, que es C sobre D, lo voy a invertir. Bien, invertimos el divisor, entonces queda D sobre C. Pero ahora nos queda un producto, aplicamos lo mismo que hicimos acá arriba. Numerador por numerador, divisor por divisor, o denominador por denominador. Entonces nos queda A por D y el B por el C. Y de esa manera resolvemos la división. Entonces, esto es mucho más simple porque acá no hay condiciones, no necesito igual denominador ni nada. ¿Bien? Simplemente se resuelve de esta manera. Vemos un ejemplo para cada uno y después resolvemos uno de los ejemplos que ustedes tienen para resolver en la guía, que implicaba también lo que vimos en el video 1, que era la conversión de números decimales a fraccionarios. Bueno, hacemos los ejemplos de multiplicación y división. ¿Sí? En este caso dijimos que cuando es una multiplicación, hacemos numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces nos queda 3, 1 por 3, 3 y 2 por 5, 10. Como es irreducible, no la podemos simplificar, ahí nos queda. Cuando teníamos la división, recordemos que tenemos que hacer un cambio. Tenemos que escribirlo como un producto y dar vuelta al divisor. Entonces, el 2 tercios nos queda igual, pero ahora ponemos multiplicado y en lugar de 3 cuartos vamos a poner 4 tercios. Entonces nos queda 2 por 4, 8, 3 por 3, 9, y como es irreducible, ahí nos queda terminado la división. Vamos entonces a resolver un ejercicio combinado de los que está en la guía. Bueno, vamos a resolver el ejercicio número 3 del ejercicio 1 de la guía. ¿Bien? Recuerden como vieron desde
primer año más o menos, siempre dividimos en términos para resolver los ejercicios. Entonces, nos va a quedar este primer término, segundo y tercero. Y vamos resolviendo por término. Recuerden que siempre tienen que pasar los números decimales a fracciones. Les van a pedir siempre eso. Entonces, vamos a ir haciendo eso. 0,7 es un decimal exacto, como vimos en el video 1. Tenemos que escribirlo como 7 sobre 10. Ahora, el 1, nosotros podríamos poner 1 menos esto, ¿sí? Pero sabemos que tenemos que restar esos valores. Entonces, yo necesito que tengan el mismo denominador, porque habíamos dicho que tenemos que buscar el mínimo como un múltiplo. Entonces, el 1 lo pensamos como 1 sobre 1. Pero si necesito que sean los mismos, entonces acá directamente podemos poner 10 sobre 10. Porque 10 sobre 10 me da 1. Entonces ahí es bastante sencillo cuando nos aparece un numerito, 1, lo podemos escribir como un cociente, ¿bien? Entre cualquier valor. Podemos haber pensado, no sé, 37 sobre 37, porque sí, total da 1. Pero como queremos restar fracciones y este es 7 décimos, entonces acá necesitamos un 10. Por el 0,2 es 2 sobre 10, más 1,8 es 18 sobre 10, dividido 2, menos 1. Bueno, estamos en condiciones de hacer esta lista. Entonces la podemos resolver, lo que tenemos entre paréntesis. Y esto nos queda 3 sobre 10. Por, observemos que el 2 sobre 10 son dos números pares. Es decir, el 2, si se quiere, es el primer número par. Y el 10 también es un número par. Por lo tanto, los podemos dividir por 2. Entonces lo podemos simplificar. Esto nos queda en 1 y esto nos quedará en 5. Entonces, 2 sobre 10 es lo mismo que un quinto. Y lo ponemos acá como un quinto. Más. Con el 18 sobre 10 sucede lo mismo. El 18 es un número par porque lo puedo escribir como 2 por 9. El 10 también es lo mismo que 2 por 5. Entonces lo podemos simplificar. Y nos queda 9 en el numerador y 5 en el denominador. Por lo tanto, 18 sobre 10 es equivalente a 9 quintos. Y ese 9 quintos está dividido por 2. Menos 1. Bueno, este término lo podemos resolver. Porque es una multiplicación de fracciones. Hacemos numerador por numerador, denominador por denominador. Por lo tanto, nos queda 3 sobre 50. Más. El segundo término implica una división. Ahora, para que el 2 sea una fracción, lo podemos imaginar como 2 dividido 1. Es decir, que mi fracción sería 2 sobre 1. Para poder resolver eso, ¿qué dijimos? Damos vuelta el divisor y lo escribimos como un producto. Entonces nos queda 9 quintos por un medio y eso menos 1. Bueno, este primer término nos queda igual, 3 sobre 50, más este producto ahora lo podemos resolver. 9 por 1, 9, 5 por 2, 10, menos 1. Bien, ahora tenemos que terminar esto haciendo esta suma y esa resta. Necesitamos los mismos denominadores, ¿sí? Entonces podríamos buscar
cuál es el mínimo común múltiplo entre el 50, el 10 y el 1, porque el 1 hay que pensarlo como 1 sobre 1. Bueno, si hacemos eso vamos a encontrar que nuestro valor es el 50. Bien. El primero que aparece en la tabla del 50 es el 50. El 10, si lo vamos multiplicando por 1, por 2, por 3, el primero que va a aparecer es el 50 cuando hagamos 10 por 5. Y el 1 sobre 1 lo puedo pensar como cualquier número sobre cualquier número. Entonces, podemos escribir todos en función del denominador 50. Para eso, el primer término nos queda igual. El segundo, para que abajo tengamos 50, habrá que multiplicarlo por 5. Entonces, este es por 5 y por 5. Por lo tanto, arriba tenemos un 45. Y el 1 sobre 1 lo multiplicamos por 50 y 50. Lo escribimos como 50 sobre 50. Y ahí operamos. ¿Bien? 3 más 45 es 48, menos 50 es menos 2. Es decir, que toda esta operación es menos 2 sobre 50. Como ambos números son pares, bien, el 2 y el 50, podemos simplificar, podemos dividir por 2. Este nos queda en 1 y el 50 nos queda en 25. Por lo tanto, el resultado final es menos 1 sobre 25.